De los últimos tiempos son perezosos y repiten los temas. Fundamentales del Mahabharata, ¿no? Los relatos indios mitológicos y tantos otros personajes, estas mismas cuestiones también están allí. Cuestiones que en Ulises, por ejemplo, héroe, antihéroe, también como en personajes más modernos como Don Draper en Mad Men o Walter White en Breaking Bad. ¿Por qué les presento todo esto? Porque las historias, la narrativa, el relato, es algo universal y algo que responde a ciertas características inherentes a los seres humanos y que tienen que ver justamente con lo que compartimos todos. Las historias tocan de alguna manera ciertos botones importantes para nuestra mente que tienen que ver con, para empezar, ordenar lo que sucede en el mundo, asignarle una casualidad a las cosas que nos suceden y también construir una narrativa simple en la cual hay héroes, hay villanos, hay víctimas. Y aquí es donde vamos un poco más a la cuestión de la importancia de las historias, en tanto las historias proveen información que nuestra mente procesa mucho más rápido que a través de cualquier otro medio de comunicación. Esto está muy probado científicamente. También lo que sucede es que nuestra mente recuerda mejor la información que fue presentada a través de historias, a través de una narrativa ficticia, que a través de argumentos. Y esto nos lleva a lo último. En los procesos decisionales, las emociones son la clave, no la razón. Esto nuevamente es algo que está extremadamente probado en psicología experimental. Por un lado, entonces, tenemos las historias. Las historias que se relacionan también con otro de los aspectos de nuestra mente, que son los sesgos, los sesgos cognitivos y en particular los sesgos tribales, ¿no? Unos estudios muy conocidos y replicados en numerosas ocasiones, que yo quiero creer para los argentinos es muy fácil de entender, porque implican mirar un partido de fútbol, ¿no? Si uno mira un partido de fútbol, no juzga el desempeño del árbitro,
de la misma manera si es hincha de un equipo o de otro, ¿no? En función de, bueno, cómo le ha ido a ese equipo. Y esto parece una tontería, pero ustedes fíjense que han habido innumerables estudios, a empezar ya en los años 50, por ejemplo, en un famoso juego de fútbol americano, un partido donde hubo mucha violencia entre dos universidades americanas, Dartmouth y Yale, y después se les hizo ver videos de esto, imágenes de este partido a los estudiantes de cada universidad y contar el número de faltas, ¿no?, que los jugadores de cada equipo habían cometido. Y desde luego los estudiantes de cada universidad fueron favorables a sus propios equipos. Esto, repito, parece una tontería, pero no lo es. ¿Por qué? Porque investigadores como en los Estados Unidos, Anka Han y tantos otros en otras partes, que han estudiado este fenómeno, pero desde el punto de vista de la política, encuentran el mismo resultado, a saber que vemos la realidad en función de nuestra pertenencia tribal y de las historias que nos cuentan sobre eso que estamos observando. Por ejemplo, en un estudio también conocido, se muestra a los sujetos de investigación imágenes de la policía reprimiendo manifestantes. Y en función de la historia que se cuenta de por qué esos manifestantes están allí, la gente ve el accionar de la policía como justificado o injustificado en virtud de su alineamiento político. Y esto es lo que tiene que ver también con la cuestión tribal. Como yo mencionaba, uno de los aspectos esenciales, de los más fundamentales de los seres humanos, es lo que se denomina el bias, el sesgo de favoritismo hacia el propio grupo y de exclusión hacia quienes forman parte del otro grupo, ¿no? Para citar algunos ejemplos, ustedes fíjense que se han hecho estudios con niños de jardín de infantes, en donde se les asigna de manera aleatoria camisetas, a unos roja y a otros verde, y los niños ven que esta asignación de camisetas es totalmente aleatoria, y sin embargo, inmediatamente después empiezan a compartir juguetes y golosinas con quien tienes la camiseta del mismo color, rojo-verde, y a excluir más a los otros. Los niños también, por ejemplo, nuevamente, niños de 3, 4, 5 años, sospechan mucho de los acentos, ¿no? Cuando alguien habla la propia lengua, pero con un acento. Estos son demostraciones de cómo nuestra mente evolucionó para favorecer a quienes forman parte del propio grupo y para excluir a los otros. Y esto nuevamente se relaciona con lo que tiene que ver con las historias, ¿no? Las historias también de quienes forman parte de nuestra tribu y quienes son enemigos de esta tribu. Y otra cuestión que quisiera abordar aquí también, hablando sobre distintas maneras de funcionar de nuestra mente, es lo que se denomina técnicamente self-deception o el autoengaño, ¿no? Esto es un concepto introducido por el biólogo Robert Trivers, y básicamente lo que él dice es, bueno, si yo tengo que mentirme a mí mismo, ¿no? Tengo que convencerme de algo, pierdo tiempo, pierdo energía para alcanzar el fin que estoy buscando. Pero si yo creo verdaderamente, honestamente, lo que estoy haciendo, las razones de por qué lo hago, en ese caso yo voy a ser mucho más efectivo en alcanzar el fin que estoy buscando, ¿no? Y en esto nuevamente las historias juegan un rol fundamental. Si yo estoy convencido en la historia que a mí me cuentan, por ejemplo, que yo soy víctima, bueno, o que la otra persona que está enfrente mío no tiene razón, o que no tiene ningún derecho, en ese caso, mi cerebro lo que hace es que me ayuda a conseguir ese fin porque esta historia me justifica plenamente sin que yo haga ningún tipo de análisis ulterior. Y aquí, antes de movernos hacia la cuestión de la ideología de género, quisiera hacer un pequeño paréntesis, tal vez para aquellos que no son familiares con las ciencias cognitivas, la psicología evolucionista,
que básicamente lo que tenemos que entender es, cuando nosotros, por ejemplo, a nosotros nos gustan los dulces, la razón inmediata por la cual nos gustan los dulces es porque los encontramos deliciosos. Pero la razón última, la razón, digamos, final de eso, es porque en el medio en el cual nosotros evolucionamos, los dulces nos dan una ventaja, dado que tenían mayor concentración de energía, nos hacían poder ir más lejos, cazar más, recolectar más y reproducirnos más. Entonces, en última instancia, todos cuantos estamos en la Tierra hoy somos los herederos de otros, no solo seres humanos, sino distintos tipos de homínidos que tenían una predilección por los dulces, como hoy en día muchos otros primates. Esto lo que señala es que la mente funciona a través de estos módulos, a través de estos cálculos de los cuales nosotros no tenemos idea, ¿no? En otro orden de cosas, para dar un ejemplo que no es lo mismo, pero ilustra también, por ejemplo, si uno se encuentra recorriendo algún terreno donde hay un pastizal y algo se mueve al lado de mi pierna, mi reacción inmediata es moverme. Bueno, si yo me pongo a pensar, ¿será esto una víbora? La víbora ya me pisó y me mató, ya me mordió y me mató. Mientras que si yo lo que tengo es una reacción automática, mis chances de sobrevivencia son mayores. Bueno, esto es básicamente lo mismo con todos estos cálculos mentales, sean ya el sesgo que nos hace el sesgo de pertenencia tribal, el sesgo de, por ejemplo, de convencerme a mí mismo de ciertas cosas, y las distintas cuestiones que estaba mencionando. Ahora bien, ¿cómo se articula esto con la ideología de género y luego con la alienación parental? Bueno, justamente frente a esta necesidad de nuestra mente de convencernos a nosotros mismos, de sentirnos partes de un grupo y, por sobre todas las cosas, de encontrar coherencia en la realidad, en los fenómenos que vemos, y también de justificarnos, ¿no?, en nuestras conductas, las historias son el alimento de todo esto. Y la ideología de género funciona aquí como el alimento de todas las conductas, sean ya individuales o las prácticas institucionales, que van a conducir a la alienación parental. Detengámonos entonces un momento para analizar qué es lo que entendemos por ideología de género. Para empezar, lo que hay que decir es, la ideología de género es un movimiento, no es un movimiento ideológico, de corte sectario, sectario en el sentido de una secta, un movimiento religioso, justamente porque procede en función, por un lado, de ciertos preceptos básicos que tienen analogías con movimientos religiosos, esto está muy estudiado. Por ejemplo, la negación de la biología, la negación de las realidades estadísticas. Otra ya vamos a detenernos un poco en esto ahora, pero antes de ir ahí, otra de las cuestiones también de la ideología de género es que más allá de de estas dos cuestiones que mencionaba, es perdón. Bien, sí, como mencionaba entonces, las cuestiones por un lado de la negación de la realidad, por otro lado de la negación estadística y por otro lado del ostracismo y la cancelación de aquellos que se oponen a esto, ¿no? Entonces, ustedes fíjense ya, por ejemplo, que en los años 90, dos estudiosas de género que dejaron luego el movimiento de género, escribieron un libro llamado Professing Feminism, ¿no?, Profesando Feminismo, donde justamente explican este sistema, que es un sistema de autocitación entre distintas personas dentro del mundo académico, que confirman las ideas unos de otros y excluyen
a quienes piensan distinto, es decir, una práctica a las antípodas de cualquier proceder científico en función de los principios básicos de la ciencia, de la falsificación, de tratar de confrontar ideas. Entonces, vamos a detenernos un poquito en esto. Negación de las realidades biológicas, mencionaba. Eh, la ideología de género entiende, para empezar, el término mismo de género es ya una toma de posición, ¿no? Porque está haciendo una separación entre el sexo biológico, ¿no? Macho-hembra, y supuestamente el rol que uno asume. La idea misma de género tiene un pasado bastante oscuro, ¿no? Porque se remite quien más, no quien acuñó el término, pero sí quien empezó a utilizarlo en el mundo académico, es John Mooney, un sexólogo que forma parte de una historia negra, ¿no? Del mundo de la medicina. Él fue quien empezó a hacer esta separación conceptual entre el sexo biológico y el tipo de conductas que uno tendría. Ahora bien, lo que hay que entender aquí son dos cosas. La primera es que uno es macho o hembra y siendo macho o hembra hay una serie de conductas que de un punto de vista estereotípico son asignados mayoritariamente a los machos o mayoritariamente a las hembras, pero eso no cambia en nada el hecho de que uno sea efectivamente macho o hembra. Entonces, bueno, por ese lado tenemos eso en cuanto a lo biológico. También tenemos, y más para interés nuestro, lo que tiene que ver con la maternidad y la paternidad. Una de las cuestiones, sobre todo del feminismo de segunda ola, que fueron ya quienes empezaron a intentar negar la realidad de lo que comúnmente se conoce como instinto materno, ¿no? Que como bien se sabe hoy, desde innumerables campos del saber, innumerables disciplinas científicas, es una realidad no solo en los seres humanos, sino también en nuestros primos los chimpancés y bueno, en muchas otras especies, probablemente en todos los mamíferos. Entonces tenemos también esto y esto abrevó en lo que se denomina el acto performativo, ¿no? Judith Butler, más eminente promotora de esto, aseverando que finalmente todo lo que tiene que ver con las conductas de los hombres, las conductas de las mujeres, es un mero acto performativo que no tiene ningún anclaje en la realidad. Ahora bien, esto es tan cierto, siempre es la frase que yo siempre repito, ¿no? Esto tiene tanta verdad como la teoría de la Tierra plana. Nosotros sabemos, por ejemplo, y para utilizar el caso de los niños, sencillamente en todas las culturas, en todos los lugares del mundo en los cuales hemos hecho estudios de distintos campos del saber, se sabe que los niños juegan al mismo tipo de juego, que es un juego de agresión, y las niñas juegan a juegos en los cuales hay que cuidar a algún ser, ¿no? Esto son conductas similares nuevamente en los chimpancés. Las chimpancés hembras, por ejemplo, llevan pequeños troncos como si fuera un bebé, ¿no? Entonces, esto es algo universal y tiene también una explicación evolutiva, ¿no? Porque el juego en los mamíferos, si uno se fija, por ejemplo, en perros y gatos jugando, ¿a qué juegan los perros o los gatos? Bueno, a agarrar alguna presa. Bueno, esto es lo mismo en términos de los seres humanos. Los machos humanos durante la casi totalidad, el 99% de nuestra historia evolutiva, y antes de ser Homo sapiens, también cuando éramos otro tipo de homínidos, digamos que llevamos esa herencia, los machos es la caza y la guerra, ¿no? Entonces, bueno, el juego de agresión contra un enemigo, y las hembras, el cuidado de las crías y, en el caso humano, de los ancianos o de los enfermos también. Entonces, bueno, esto con respecto a las realidades biológicas. Ahora bien, vayamos a las realidades estadísticas, ¿no? Y aquí es cuando espero se empiece a ver en claro cómo la ideología de género lo que hace es construir una narrativa, un relato, ¿no?
un relato en el cual, para empezar, no hay ninguna realidad más allá de la que uno quiera ver. Por lo tanto, esto ya es importante porque tiene mucho atractivo, ¿no? O sea, las historias que triunfan son las historias pegadizas, las historias que nos gustan. ¿Y qué nos podría dar más gusto que pensar que todo es posible, que si yo quiero ser Messi, pues no tengo más que agarrar una pelota y me puedo convertir en Messi? Eh, entonces, tenemos esta construcción de una realidad, de una página en blanco que podemos ser todos. Pero también tenemos la historia hecha en la ideología de género, de los héroes, los villanos y las víctimas, ¿no? Y acá el villano, el mal, ¿no? Porque las historias de una manera universal siempre tienen un carácter maniqueo, el bien contra el mal. Y el mal está encarnado por lo que la ideología de género presenta como el patriarcado, ¿no? El patriarcado, que ya de por sí es una noción complicada mismo en lugares donde uno diría, bueno, claramente el patriarcado existe, como por ejemplo Irán o Afganistán, porque mismo en esos lugares que parecen emblemáticos del patriarcado, igualmente en Irán la policía de las costumbres que persigue a las mujeres por no utilizar el velo o utilizarlo mal es predominantemente femenina. En países donde la mutilación genital femenina es endémica, como por ejemplo Egipto, quienes llevan adelante esta práctica son las mujeres. Entonces, mismo en estos lugares donde el patriarcado pareciera ser evidente, igual tiene sus complejidades. Pero desde luego en Occidente no hay nada así como el patriarcado. Pero la historia aquí es que el patriarcado funciona como el villano, como el mal. Y las víctimas en este caso serían las mujeres. Ahora bien, yo como les mencionaba, hay una negación de las realidades estadísticas. Entonces, por ejemplo, esta idea de decir, bueno, las mujeres son víctimas, los hombres son privilegiados, tiene mucho atractivo, sobre todo para nuestra mente, que no hay que olvidar que nosotros, los hombres, somos disposable, somos descartables, ¿no? Porque desde luego nuestra contribución es mínima, son unos centímetros cúbicos de esperma, mientras que las hembras humanas son las que tienen que acarrear el embarazo y luego la lactancia y ocuparse de las crías humanas bastante tiempo más. Entonces son mucho más valiosas para nuestra mente. Y por lo tanto, muchos estudios en psicología experimental muestran en distintas culturas que todos tendemos a proteger más a las mujeres y a despreciar a los hombres. Y esto nuevamente, la ideología de género provee el marco narrativo, por ejemplo, negando estas realidades estadísticas que desde luego todos conocemos, como los hombres constituyendo el 90% de las víctimas de homicidio, el 80% de quienes se suicidan, el prácticamente 100% de accidentes fatales de trabajo, también prácticamente 100% de quienes ejercen los trabajos más peligrosos, en fin, todas estas cuestiones que son negadas, ocultadas, porque no entran dentro de esta narrativa. Ahora bien, y aquí es esta narrativa, que es, a mi entender, el motor de la alienación parental, el medio en el cual, digamos, los engranajes a través de los cuales puede ejercer tanto daño a nivel de alienación parental, es a través del marco institucional, a través del marco académico y a través del marco mediático. Porque esta narrativa se ha impuesto, ¿no? Muchas de las cuestiones que yo estoy mencionando para la mayoría de las personas van de sí, es como una realidad incontestable. Pero la mayoría de estas cuestiones no tienen ningún asidero, ningún tipo de sostén, como mencionaba, científico. Y basta tomarse un mínimo de tiempo para pensar las cosas calmamente y uno se da cuenta de ello, ¿no? Podría darle muchos ejemplos, pero uno bastante elocuente me parece ser el del término feminicidio, ¿no? Que como ustedes saben lo creó
una académica feminista, y la idea del feminicidio es que un hombre en realidad cuando está matando a una mujer en particular, está matando a todas las mujeres, ¿no? Ahora, este término, más allá desde un punto de vista empírico, de no tener ningún tipo de lógica, la realidad es que genera mucho daño a las mujeres que son víctimas de homicidio, porque si yo pienso que en realidad cuando José mató a Josefa, la mató porque estaba tratando de matar a todas las mujeres, no me doy cuenta que en realidad allí intervinieron sin lugar a dudas factores que tienen que ver con los celos, factores que tienen que ver con la violencia masculina, todas cosas que se pueden explicar científicamente. Y esto se lleva entonces, y para ir llegando al punto, se llega entonces a la cuestión de dónde afecta el problema de la alienación parental. ¿Por qué? Porque la ideología de género provee toda la argumentación necesaria, tanto es en lo que es la negación del rol fundamental del padre, ¿no? Como Leonardo, sabemos, cuando estamos hablando de alienación parental, esto no se lo voy a explicar a ustedes, que son expertos, pero son, por sobre todas las cosas, hombres quienes se ven privados de ver a sus hijos. Leonardo, Y perdón, perdón. sí, Te quedan 5 minutos. sí, estoy contando el tiempo, tranquilo. Entonces, esto lo que tiene es, como mencionaba, la negación de la importancia del rol del padre. Ustedes fíjense, por ejemplo, que una de las constantes en la inmensa mayoría de los active shooters, ¿no? En los Estados Unidos, estos jóvenes que agarran un rifle de asalto y cometen una matanza, una de las constantes en la inmensa mayoría de entre ellos es que habían crecido sin un padre, ¿no? Entonces es bien sabido desde el punto de vista científico el rol fundamental que tienen los padres. Pero bueno, esto nuevamente entonces lo que genera es que se proveen todos los argumentos para quien ejerce el poder de negarle a un padre acceder a sus hijos y viceversa, a los hijos de poder estar con su padre, tiene detrás, ¿no? Está como espaldado por las instituciones que han comprado esta narrativa, los medios que de alguna manera los presentan también como una realidad empírica, y desde luego todo el mundo académico. Para concluir, yo lo que querría decir es el problema también principal que hay con esto es que quienes se oponen, quienes tratan de denunciar esto, normalmente son silenciados, son cancelados, o lo que ha hecho muy bien la ideología de género es que ha logrado apropiarse indebidamente, desde luego, de los combates por los derechos de las mujeres, por los derechos de las minorías. Entonces se hace como este recurso de decir, bueno, si usted está atacando esto, entonces está atacando estos derechos. Y para concluir, lo último que quisiera mencionar es, bueno, cuáles podrían ser las posibles soluciones. Yo creo que lo principal aquí, en tanto al rol que la ideología de género juega para la alienación parental, es entender que no es un factor menor y que no se puede intentar combatir la alienación parental si al mismo tiempo y con la misma fuerza no se combate la ideología de género. Y a mi entender, la ideología de género se la combate sin concesiones y por sobre todas las cosas, sin ceder a los chantajes, sin miedo a las acusaciones y difundiendo las realidades biológicas y estadísticas. Gracias. Muchas gracias, doctor Orlando.